Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Neu, soy Juan Jesús Narváez y actualmente me encargo de gestionar el área de Seed Technology en Semilla Fito. En Seed Technology desarrollamos diferentes proyectos y entre ellos, pues, la validación de nuevos tratamientos de semillas para diferentes unidades de negocio que tiene Semilla Fito, entre ellas áreas verdes. Neus, te agradecería que si en algún momento alguna persona levanta la mano, no dudéis en interrumpir la presentación, paramos y establecemos un diálogo, ¿vale? Ya que Vale, somos pocos, pues perfecto. podemos hacerlo un poco más interactivo, más que yo suelte aquí un poco la charla. Vale. Vale, la presentación la hemos titulado, perdón, ¿cómo veis todos la pantalla, verdad? Y me escucháis bien. Sí. Como aplicación de bioestimulantes y microbios en semillas de césped, que es un tema que surge recurrentemente en la información comercial de diversas empresas, ¿vale? Y en noticias, en los medios de comunicación. Antes de adentrarnos en los diferentes tipos de bioestimulantes y microbios que se pueden aplicar en tratamientos de semillas de césped, me gustaría contextualizar la situación y por qué esta demanda creciente en tratamientos de semillas. Hace un tiempo, ¿vale? A través de estudios de mercado, fueron apareciendo información de que la demanda global de tratamientos de semillas, en general, no solo en semillas de césped, sino en general y fundamentalmente en otros cultivos a cielo abierto, se estaba incrementando. Había unos estudios que determinaban que a nivel mundial, entre 2011 y 2018, se duplicaría la facturación, alcanzando los 4.500 millones de dólares. Estudios más recientes determinaron que esos 4.500 millones de dólares en facturación se alcanzaron en 2014 y que el mercado seguiría creciendo hasta alcanzar en 2020 una facturación global de 9.500 millones de dólares. Y aquí lo llamativo es que de esos 9.500 millones de dólares, aproximadamente 1.250 millones serían por tratamientos de semillas de naturaleza diferente a los químicos tradicionales, a los fungicidas, insecticidas tradicionales, es decir, microbios como micorrizas, tricodermas, bacterias que se pudieran inocular en la semilla o otros bioestimulantes que también se pudieran aplicar en la semilla, como pueden ser aminoácidos, micronutrientes, ácidos húmicos, fúlbicos, en definitiva, esta tipología de nutrientes. Y bueno, los últimos estudios determinan que entre el 2016 y el 2025 se seguirá incrementando la facturación global de tratamientos de semillas. En este sentido, en el mundo de las áreas verdes, de los céspedes, hemos visto cómo otras empresas han ido lanzando sus propios tratamientos de semillas. Por ejemplo, Barenbroek lanzó dos versiones diferentes de Yellow Jacket, la segunda en base a una marca que se llama Quatrols. Yara sacó un tratamiento para semillas de céspedes que se llama iSeed. También surgió el tratamiento Pronitro. DLF sacó el tratamiento GrowMax y Johnson Sport el tratamiento ToughCard. Y en la tabla de la derecha podemos observar los diferentes ingredientes que llevan cada uno de estos tratamientos de semillas y vemos que se componen pues de macronutrientes, micronutrientes, extractos de algas, aminoácidos, en algún caso vitaminas, ácidos húmicos, microorganismos, etcétera. En España, el marco legal que permite aplicar estos productos en semillas sería la modificación que se produjo a través del Real Decreto 999 del 2017, que modificó el reglamento de fertilizantes, autorizando el uso de microorganismos y otros bioestimulantes con fines de mejorar la fertilización del cultivo o prepararlo para situaciones de estrés o acciones similares. Y también me gustaría analizar un poco cómo se comunica a nivel comercial el tipo de información que suelen aparecer de estos tratamientos de semilla. Y por ejemplo, he cogido el caso del Yellow Jacket de Barenbroek.
Siempre suelen poner en los folletos comerciales una foto muy bonita donde se ve con tratamiento y sin tratamiento, ¿vale? Y luego una gráfica como esta. Y aquí me gustaría detenernos un momento para ver con un poco de más detalle qué significa los datos que reportan esta gráfica en el caso del Yellow Jacket de Aquatrols por Barenbroek, perdón, por la molécula Aquatrols, ¿vale? Si veis aquí, Yellow Jacket pone que ayuda a optimizar la gestión del agua. Esto es consecuencia porque ellos han introducido un polímero superabsorbente de agua en su pildorado de las semillas de céspedes. Es un polímero superabsorbente de naturaleza polietilenglicol y con propiedades surfactantes que lo que permite es absorber una gran cantidad de agua. Este polímero lo comercializa la casa Aquatrols y Barenbroek lo compra, lo que quiere decir que nosotros, si nos interesa, desde Semilla Fito lo podríamos poner, porque de hecho lo estamos probando. Pero me gustaría centrarme un poco en los datos que aparecen en la gráfica. Si podéis observar, lo que promete es que hasta el 7º día, tanto la semilla sin tratar, que sería el color rojo, como la semilla tratada manifiestan el mismo comportamiento. 7 días desde la siembra. A partir de los 7 días se comienza a ver que hay más germinación, a ver si me sale el puntero, en la semilla que tenía el tratamiento bajo condiciones óptimas del cultivo. Pero si nos fijamos en el porcentaje de germinación, nos está indicando que que el control se queda en aproximadamente un 60% de germinación. Lo que nos está indicando que para hacer esta prueba no han elegido el mejor lote y que estas diferencias se consiguen porque el lote no es el mejor, es decir, el tratamiento mejora el comportamiento del lote en sí. Y cuanto más margen de mejora tenga el lote, el tratamiento posibilita un mejor resultado de implantación. Y obviamente estas diferencias se amplifican cuando aparece algún episodio de estrés abiótico, como mucho calor o falta de agua. Por lo que la ventaja en sí de este tratamiento no es que el simple hecho de ponerlo vaya a adelantar la germinación, sino que bajo una situación de estrés se observará una mejor germinación y si la calidad del lote en sí no es la mejor, se verá todavía más diferencias de germinación. Y esto me gusta recalcarlo porque muchas veces otras casas comerciales no son muy... o no, lo diré mejor, que generan unas expectativas por encima del efecto real constatable del producto, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es dimensionar muy bien la realidad con las expectativas que vayamos a generar. Y de manera similar con el pronitro, que es otro tratamiento del que se ha hablado mucho, ¿vale? Si vamos un poco a la letra pequeña del producto, ¿vale? Ellos indican, pronitro lleva en su formulación, en el peletizado, incluye nitrógeno, ¿vale? Pronitro, si vamos un poco a la letra pequeña, lo que nos indica que bajo situaciones de overseeding o exceso de siembra, ¿vale? La implantación será mejor. De nuevo, bajo una situación de estrés, ¿vale? Obviamente, si hemos puesto nitrógeno, hemos mejorado un poco la fertilización y si hay exceso de semilla, pues gracias a ese plus de nitrógeno se observa mejor. Pero de nuevo, no es, por decirlo de alguna manera, un tratamiento premium que per se garantiza bajo cualquier condición una mayor nacencia o un adelanto de la nacencia, sino que bajo determinadas condiciones genera la diferencia. ¿Vale? En este sentido, hace unos años en Semilla Fito nos planteamos qué podíamos hacer a nivel de tratamientos de semilla para los céspedes. Y lo primero que hicimos fue establecer una clasificación de los tipos de moléculas que se podrían introducir en ese teórico tratamiento de semillas. Y establecimos 3 grandes grupos, ¿vale? Había moléculas nutritivas, moléculas vigorizantes y moléculas similares a los fitosanitarios. Las moléculas nutritivas o con finalidad nutritiva pues vendrían a ser fundamentalmente nutrientes, incluir fósforo, nitrógeno, micronutrientes, incluso aminoácidos, que ante un episodio puntual de estrés
por frío, por calor, falta de agua, mejorará la nacencia, ¿vale? Y a nivel legal no hay ninguna restricción, están absolutamente permitidos introducirlos en un tratamiento de semillas. Un segundo grupo que nosotros denominamos internamente como vigorizantes, ¿vale? Aquello que diera un mejor aspecto de vigor del césped tras la nacencia. Y aquí identificamos varios grupos. El grupo que técnicamente da mejor resultado son fitohormonas, ¿vale? Fitohormonas de síntesis. Sin embargo, la legislación no permite utilizarlas en un tratamiento de semillas. Luego hay otro compuesto que son los extractos de algas, que en su composición llevan fitohormonas y por legislación se podrían utilizar. Sin embargo, la concentración de fitohormonas en los extractos de algas es muy baja como para que tenga un efecto vigorizante al aplicarlo por tratamiento de semillas. Y luego hay un tercer grupo que son los polímeros superabsorbentes de agua, que es como el que hemos visto de Aquatrols en el ejemplo anterior. Y este se podría utilizar sin ningún inconveniente. Y luego el tercer grupo, que serían los tradicionales fitosanitarios. Desafortunadamente en España no hay ningún fungicida o insecticida autorizado para aplicar en tratamiento de semilla de césped. Sin embargo, con la modificación del Real Decreto de Fertilizantes, ahora sí se podrían utilizar microbios que estén registrados como fertilizantes, pero que de manera secundaria pudieran, por decirlo de alguna manera, complicarle las cosas a un posible patógeno que haya presente. Y en este grupo pues tendríamos tricodermas y bacterias. E internamente, como la finalidad en el mundo de las áreas verdes parece que va enfocada a mejorar o adelantar la nacencia, sobre todo bajo condiciones de frío o bajo condiciones donde hay un episodio de estrés, pues nos decantamos a comenzar a trabajar con una combinación de nutrientes y polímeros superabsorbentes de agua. El siguiente paso fue definir qué técnicas nos permiten poner estas moléculas en una semilla. Y hay tres técnicas fundamentales. Los nombres son field coating, encrusting y pelleting. Field coating no deja de ser pintar la semilla, ¿vale? Y después de este proceso, pues las semillas mantienen su forma y su peso. Y esto se suele hacer mucho con las semillas que tienen un cierto tamaño. El encrusting es el que conocemos coloquialmente como pildorar la semilla. Es un proceso tras el cual la semilla mantiene su forma original, pero incrementa el peso. El incremento habitual de peso es entre un 30 y un 50% respecto al peso de entrada. Y este es el que se suele aplicar en semillas forrajeras o semillas de césped. Y luego tenemos el peletizado, que es volver la semilla completamente esférica, incrementando mucho su peso, que se suele utilizar para semillas hortícolas de pequeño tamaño. Así que con el objetivo de seguir trabajando para desarrollar un hipotético tratamiento de semillas para áreas verdes o para semillas de céspedes, nos centramos en las técnicas de encrusting, que es el pildorado, y en según qué casos, dependiendo de la dosis de aplicación del producto, se podría hacer por field coating para semillas de céspedes. Es decir, si un producto, la dosis de aplicación no es muy elevada, 2-3 litros por cada tonelada de producto, nos podríamos plantear incluirlo en semilla de césped simplemente mediante pintado de semilla. Vale, Juan Jesús. Sí. Que Josep tiene la mano levantada. Sí. Sí, ¿puedes ir atrás la diapositiva, por favor? Sí. ¿Y puedes explicar qué porcentaje de producto inerte tiene el field coating, el encrusting y el pelleting? ¿Qué porcentaje tiene más o menos? O sea... De producto inerte, sí. El field coating como tal no tiene nada de producto inerte. Sin embargo, como consecuencia de pintar la semilla, el peso, porque al final pones un colorante o pones un producto, un polímero, el peso se incrementa entre el 1 y el 3%. ¿Vale? En el encrusting, que ahí sí tiene un incremento de peso, pues si el incremento de peso es del 30%, significa que por cada 100 kilos de semilla se añaden 50 kilos de material inerte y resultan 150 kilos de píldora. Y si el incremento de peso es del 50%, significa que por cada 100 kilos de semilla se añaden 100 kilos de material inerte
y resultan 200 kilos de píldora. Y con el peletizado, que esto es un producto que se hace fundamentalmente para semilla de tomate muy pequeña en los semilleros, al final pues es multiplicar por 40 el peso de la semilla, porque de lo que se trata es alcanzar un calibre mínimo para que pueda utilizarse o sembrarse mediante sembradoras neumáticas. ¿Y en céspedes qué estaríamos? ¿En el encrasting? En el encrasting, field coating, ¿dónde estaría? en el encrasting, en el pildorado, y para determinados productos donde la dosis de aplicación del producto en sí no sea muy alta, más de unos 3-4 litros por tonelada de semilla, sí nos podríamos plantear hacer un field coating. Es decir, si queremos poner un enraizante y ese enraizante, la dosis de aplicación es 3 litros por tonelada de semilla, nos podemos plantear ponerlo por field coating. Si es por encima, es necesario hacer un pildorado, fundamentalmente porque la semilla no tiene suficiente superficie como para que lleve la suficiente concentración del producto. Entonces tenemos que incrementar su superficie si queremos meter productos con una dosis por encima a los 3 o 4 litros por tonelada. Vale, perfecto, Juan Jesús. ¿Vale? Ahora me gustaría poner, ¿vale? Brevemente es un vídeo de cómo se hacen los pildorados en una empresa de semillas, ¿vale? Esta es una máquina de tratamiento de semilla, la semilla se carga verticalmente y va a un receptáculo. Y lo más importante es que en este receptáculo tiene una cédula de peso, una balanza que permite identificar cuántos kilos vamos a tratar en cada sección de lote. Y como previamente hemos calculado el número de semillas que hay en 1000 granos, perdón, el peso de 1000 granos, podemos saber exactamente cuántas semillas vamos a tratar para hacer un protocolo optimizado a las características del lote, porque entre lotes el peso de 1000 semillas puede variar. En base a los parámetros se inyectan los polímeros a través de una serie de bombas que van a un mini spin que hace que cuando el líquido impacte en el mini spin se crea una micronube de gotas para que se impregnen toda la semilla y a continuación se añade el material de peletización o de pildorado, ¿vale? Y tanto con el polímero o con el material sólido del pildorado se pueden añadir otras moléculas como el polímero absorbente de agua o nutrientes o, llegado el caso, los microbios. Y esto funciona absolutamente en continuo. Lo importante es que por cada lote se ajusta la cantidad de polímero, la cantidad de material inerte y la cantidad de moléculas extra, ya sean microbios, bioestimulantes o lo que se desee añadir, ¿vale? Ahora mismo vemos un detalle de cómo se impregna la semilla con el polímero que después permite que el material inerte se quede bien adherido para formar la píldora. Vale. En relación a los comentarios anteriores, ¿vale? Un encrusting, un pildorado básico sin ninguna molécula, se compone siempre de dos ingredientes. Por un lado, un polímero adhesivo, que es lo que permite que la píldora sea compacta, que no se destruya, y por otro lado, un material de relleno, que algunas empresas utilizan arcilla, otras empresas utilizan carbonato cálcico, en nuestro caso es arcillas caoliníticas lo que estamos utilizando porque es un material que se pega realmente bien a la semilla para construir la píldora, ¿vale? Y en algunos casos concretos, si se desea, se puede añadir un colorante para darle un efecto cosmético a la semilla o a la píldora, mejor dicho, ¿vale? Para que se pueda ver de determinados colores y se identifique mejor a la hora de sembrarla. Y desde hace un tiempo, ¿vale? En Semilla Phyto, pues pildoramos algunos de nuestros productos de manera interna que aparecen en el catálogo señalizados con la marca Phyto Optima, ¿vale? Phyto Optima es un pildorado básico compuesto por un material de relleno,
y el polímero adhesivo. Sin embargo, cualquier pildorado básico, aunque no lleve ninguna molécula, tiene una serie de ventajas, ¿vale? Obviamente, si se siembra con maquinaria, pues la semilla sufre menos, ocasionando menos daños a la germinación de la propia semilla porque va protegida por la píldora. Al pesar más, pues se evitan pérdidas por arrastre del viento. Se suele comunicar también de que es más difícil que se la coman, porque una semilla pildorada es menos apetecible que una semilla desnuda para los pájaros y los animales. Y un efecto interesante es que el simple hecho de poner el material de relleno sin ninguna molécula genera una diferencia de potencial osmótico que favorece una mayor retención de agua en torno a la semilla. Y cuando se incluye el polímero superabsorbente, ese efecto se multiplica. En nuestro caso, hasta el momento, es un pildorado básico. ¿Vale? Y en base a este pildorado básico estamos trabajando en una nueva versión que incluya una serie de nutrientes y con una finalidad enraizante fundamentalmente, e incluir también el polímero absorbente de Aquatrols. Y en las primeras pruebas de laboratorio hemos visto una mejor implantación del cultivo, también hicimos unas microparcelas en nuestras instalaciones, donde vimos también una mejor implantación bajo unas condiciones difíciles frente al testigo sin tratar en unos primeros ensayos. Y por último, me gustaría, bueno, no por último, casi por último, me gustaría comentar, siempre se cuenta o todo el mundo cuenta las posibles ventajas que tiene pildorar una semilla. Lo que nadie cuenta, y si vamos a contar aquí hoy, es el manejo que hay que tener de una semilla pildorada para no encontrarnos con las contraindicaciones que ahora vamos a comentar, ¿vale? Siempre está el tema recurrente del polvo, ¿vale? ¿Pierde polvo la semilla? ¿Pierde polvo una semilla pildorada? Bueno, hay que tener en cuenta que la píldora es una conjunción de la semilla a la que se le añade un polímero, que no deja de ser un pegamento especial para tratamiento de semilla, y el material de relleno, ¿vale? Ese polímero adhesivo, como cualquier pegamento, a medida que va pasando el tiempo, pierde su poder adhesivo, ¿vale? Y además, este efecto de pérdida del poder adhesivo se ve acentuado si las píldoras se almacenan en condiciones que permitan una variabilidad térmica amplia, ¿vale? Porque cualquier material con el calor se expande y con el frío se comprime, lo que hace que el polímero pierda gradualmente su adhesividad, ¿vale? Luego, Vale. sí, Perdona, Juan Jesús, que creo que Josep quiere añadir algo a este sí, comentario. Sí, hola, quería preguntarte una cosa, porque esta parte yo creo que es muy importante para todos. O sea, hay gente, por ejemplo, que se queja de polvo que genera, ¿no? ujú, Entonces, y seguramente pues hay algunos que estáis aquí que alguna vez os habéis quejado. Entonces, y de la germinación, no creo que haya ninguna queja, pero son datos fundamentales. O sea, si pildoramos, el cliente, digamos, pensar que cuando pildoramos, pildoramos y almacenamos la semilla, y esta semilla normalmente se vende en un periodo, vamos a decir, de un año. ujú, Muchas se vende antes, pero algunas se puede incluso llegar a vender un poco más tarde. ujú. Entonces, la pregunta es, sabiendo estas condiciones, y a veces esta semilla llega a casa del cliente y también se guarda en condiciones, quizás no son las perfectas, o sí, o hace calor, o hay humedad, etcétera, y tarda allí también puede pasar unos meses. Entonces, la Ujú. pregunta es, la incidencia de polvo o sea, la incidencia de polvo, ¿cómo se puede evitar? Y la germinación, ¿cómo se puede, digamos, maximizar? Porque son datos Vale. fundamentales. Si Sí, pildoramos y la semilla genera polvo, esto no gusta al cliente final. Incluso ujú. puede provocar algún tema de quejas, digamos, notorias. Y la germinación es vital. No hemos de perder germinación. Entonces, si puedes aquí un poco matizar estos puntos Sí, y... sí, 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 está previsto comentar ambas cuestiones. Vale, en relación a los comentarios de Josep, para matizar el tema del polvo, nosotros lo que hacemos es ajustar el protocolo por lotes, ¿vale? Y llevamos la concentración de polímero adhesivo a un nivel suficiente para que mantenga compactada la píldora sin llegar a afectar a la germinación. Con el objetivo
de que el poder adhesivo del polímero se extienda en el tiempo lo máximo posible, los productos pildorados, mientras están en fitó, están en el almacén refrigerado, ¿vale? Pero hemos puesto suficiente concentración de ese polímero adhesivo para que una vez salga del almacén, no pierda polvo en un plazo comprendido entre 1 y 2 años más, ¿vale? Respondiendo a una de las preguntas de Josep. O sea, aproximadamente entre 1 y 2 años después de que la semilla salga de fitó, no debería de haber problemas de pérdida de polvo significativa. Obviamente, o más que obviamente, hay que tener en cuenta de que es una semilla pildorada. Si se manipula, si se roza mucho como consecuencia de la manipulación de los sacos, al final las propias píldoras hacen fricción entre sí y van liberando polvo. Entonces es importante pues reducir la manipulación de los sacos en la medida de lo posible también. Referente a la germinación, del mismo modo que ajustamos el protocolo de pildoración para que la píldora se compacte y ponemos suficiente polímero adhesivo para que la píldora se compacte, ponemos también el suficiente para que ese polímero no afecte a la calidad germinativa de la semilla, ¿vale? Nos quedamos en ese punto que evita la pérdida de polvo de manera significativa, pero sin que llegue a afectar la germinación. Sin embargo, me gustaría hacer una puntualización. Cualquier semilla que se almacene en condiciones no controladas de temperatura y humedad, gradualmente en el tiempo va perdiendo vigor, ¿vale? No sé si quiero decir, una semilla cuando tiene un gran vigor, pues germina rápido, ¿vale? Inminentemente. ¿Se ve el gesto que estoy haciendo con la mano? Si está fuera la semilla, pues germinaría inmediatamente. Esto significaría que tendría un gran poder de vigor. Y si a medida que va pasando el tiempo almacenada en condiciones no idóneas, pues cada vez ese vigor se va reduciendo, ¿vale? Si está pildorada, obviamente, cuando tiene un buen vigor, ¿vale? Rompe la píldora, va rompiendo la píldora, va rompiendo la píldora. Pero si se envejece mucho, llega un momento que le costaría romper más la píldora. Es decir, el tratamiento no va a afectar la germinación, pero si la semilla llega a ser muy vieja, la pérdida de germinación se podría acentuar. Pero para evitar este efecto, siempre nosotros optimizamos el protocolo de pildoración por lote y nos quedamos en el nivel de polímero adhesivo que asegura una correcta compactación de la píldora y una correcta germinación. Y damos este plazo de seguridad entre 1 y 2 años de que todo se mantiene correctamente desde que sale de los almacenes. Y no sé si quería hacer alguna puntualización adicional. Sí, veo que Xavi tiene una pregunta. Sí. Xavier. Espera, que no te oímos sin el micro. Sí, ahora, perdona. Buenas tardes. Mira, Sí. únicamente era una pregunta y comentar una experiencia que tuvimos con Josep con una semilla pildorada de PEN A1 y A4, mezcla de las dos, que era una semilla nueva que se vendió y funcionó muy bien, la germinación muy buena, pero al año siguiente la germinación bajó al 0%. Claro, esto significa que tienes que tirar la semilla y la diagnosis precisamente no es barata. Josep lo puede corroborar que pasó este ejemplo. ¿A qué crees que fue debido? Bueno, habría que verlo en concreto. ¿Sí? Pero en este caso, perdona, una matización. Esta semilla no la pildoramos nosotros, ¿eh? Venía pildorada de origen, de un proveedor solvente, ¿eh? O sea, era una Grostis. Exacto. Yo no sé exactamente si se había pildorado el mismo año, yo creo que sí, o llevaba un poco más de tiempo. ¿Vale? Yo esto, pero bueno, que era, por mi parte fue una semilla, digamos que era del año. O sea, llegó y ahora yo exactamente no llegué al final de decir cuándo se pildoró. De hecho, el proveedor asumió que había habido algún tipo de error.
pero no lo pildoramos nosotros, pero debía ser un encrusting como el que hacemos nosotros. Entonces, es una experiencia de lo que explica Xavi que, pues bueno, pues que puede pasar. Entonces, la pregunta que hace él es, yo corroboro su experiencia, o sea, no solamente él tuvo problemas, sino algún otro cliente también. ¿A qué ha podido ser debido esto? ¿Y cómo podemos nosotros evitarlo? Este es el punto, ¿no? Viene ahora, ¿vale? Tengo la diapositiva a continuación, ¿vale? Con el objetivo de evitar este efecto en la germinación, ¿vale? Hablo en Fito, ¿vale? Seleccionamos los mejores lotes de germinación vigor para pildorar, ¿vale? Por dos métodos. Por el método tradicional, que es previamente comprobando mediante una siembra la germinación y el vigor de la semilla, pero también por tecnología NIR, ¿vale? La tecnología NIR son unas cámaras que funcionan por infrarrojo próximo cercano, ¿vale? Digamos que tenemos cámaras de alta definición, que son las que se venden ahora para hacer fotos o grabar vídeos, y hay una tecnología adicional que se está implantando ahora en muchos campos industriales, y el de la semilla es uno de ellos, que es por tecnología NIR, ¿vale? Que mide otras cosas. Y una de las aplicaciones es que han encontrado un rango, ¿vale?, de ese espectro NIR que está asociado a la maduración de la semilla. Es decir, si la semilla está inmadura, si está en una maduración correcta o está próxima a envejecerse o envejecida, ¿vale? Y esto lo asocian al contenido de clorofila que haya en la semilla. Cuando una semilla está inmadura tiene una clorofila muy alta, cuando está en el punto correcto máximo de germinación vigor tiene una clorofila intermedia, y cuando se envejece pues vuelve a perderla, ¿vale? Y aquí tenemos tres casos de tres lotes que tienen una alta germinación, ¿vale? Que con el método tradicional los tres serían válidos, pero con esta tecnología nos permite ver de que hay un lote que brilla muy poco y otro lote que brilla mucho, ¿vale? Este sería el lote bueno para pildorar porque tiene una intensidad intermedia. Este nos indica que está próximo a envejecerse y a sufrir una caída de germinación. El propio lote en sí, que si encima va pildorado se acentuará. Y este germina, ¿vale? Pero está en una fase más inmadura, por lo que el vigor germinativo no es tan bueno, y si hay algún error con la aplicación del polímero no podría llegar a romper ese poder adhesivo. Por lo que nuestra manera de intentar evitar ese problema que no hemos tenido todavía relacionado con la germinación es utilizando esta tecnología. ¿Vale? Y aquí termina la presentación. Vale, perfecto, Juan Jesús. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o queráis comentar con Juan Jesús, ya que tenemos este foro. ¿Qué se tarda? ¿Cuánto tiempo se tarda en pildorar un lote? Aproximadamente. Depende del tamaño del lote completo, ¿vale? Y depende de si el incremento de peso es al 30 o al 50%. Cada uno de estos batch que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Al 30% tarda 4 minutos y al 50% tarda unos 7 minutos. Y es un batch detrás de otro. Y cada batch de esos son aproximadamente entre 30 y 50 kilos. Lo que ocurre es que funciona en continuo durante toda la jornada laboral. Obviamente un field coating tarda cada uno de esos batch pues unos 30 segundos, porque está simplemente aplicando un pintado de la semilla. Vale. ¿Alguien más? Xavi, veo que tienes la mano levantada, pero es de antes, ¿no? ¿O tienes una pregunta? Sí, pero bueno, puedo aprovechar para hacer otras. Perfecto. ¿Cómo calculas las dosis a aplicar sobre la semilla de un producto? La dosis a aplicar sobre la semilla de un producto. Previamente hacemos una prueba en laboratorio, en pequeño, para determinar la dosis exacta. Habitualmente, la dosis de polímero material de relleno es 1,3, 1,4. Es decir, por cada 4 litros
perdón, por cada litro puedes poner 4 kilos y así sucesivamente. Pero se adapta primero en laboratorio, ¿vale? Sí. Se coge una muestra, se hace un protocolo, se ajustan las dosis, se germina para ver que todo está correcto y entonces se escala. Hay unos marcos de referencia, pero se adapta por un ensayo previo en laboratorio. ¿Y cómo sabes que es la dosis correcta para, por ejemplo, bueno. de un humectante o un enraizante? Vale, de humectante o de enraizante, ¿vale? Aquí lo que se hace, ¿vale? Pensaba que hablábamos del pilorado básico. Para incluir un humectante o un enraizante se solicita la dosis de aplicación del proveedor. Se me escucha un poco mal, ¿no? Creo que Xavi de tu sala hace un poco de resonancia. Ahora. Vale. Si un proveedor de un enraizante o un proveedor de un polímero absorbente de agua, ¿vale? Quiere introducir su producto en un tratamiento de semillas y no tiene la dosis ajustada para tratamiento de semillas, lo que hacemos es le solicitamos cuál es la dosis habitual por otra vía de aplicación. Es decir, pues este humectante se aplica a 10 litros por hectárea o a 20 litros por hectárea, o este enraizante se aplica a 4 litros por hectárea, ¿vale? Y extrapolamos esa dosis por superficie al número de semillas que se siembran en esa superficie, ¿vale? Para asegurar de que haya la misma relación de moléculas de ese producto por individuo vegetal. Y luego se extrapola esa dosis al tratamiento de semillas, se hace la prueba de laboratorio. Se identifica si se puede meter por field coating, pintando la semilla. Si la dosis es muy alta, se prueba por peletizado, por pildorado. Y se estudia si la inclusión de esa molécula a esa dosis tiene algún efecto perjudicial en la propia conformación de la píldora o en la germinación de la semilla. Y a posteriori se realiza en primer lugar unos ensayos de laboratorio donde se comprueba que se cumpla la promesa. Es decir, si lo que queremos comprobar es que como consecuencia de la inclusión del humectante se ganan unos días de germinación, pues se hace el protocolo de germinación en cámaras verticales de laboratorio y se testa si se comprueba esa promesa. Y a posteriori, si supera esa prueba, en nuestras instalaciones que tenemos en Cabrera de Mar y en otros centros de la empresa, se hacen ensayos de microparcelas. Y si todo va bien, se vuelve a repetir la promesa en esta escala superior, se pueden plantear ensayos con clientes de confianza o como se estime oportuno proceder. Obviamente todo con sus repeticiones para hacer que haya estadísticas y que las diferencias sean significativas y si son significativas seguir dando los pasos de validación hacia el cliente. Vale, perfecto, Juan Jesús, muchas gracias. Pues, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que no. Yo iba a preguntar una cosa. Para acelerar la germinación, o sea, no sé si alguien más quiere preguntar. En el tema del pildorado, ¿qué valoráis? O sea, una cosa, ¿qué valoráis los que realmente compráis el producto? Que se acelere la germinación, que germine mejor en tiempo frío, que algunas especies de menos velocidad germinen más rápido, que enraicen más rápidamente. ¿Qué valoráis? ¿Cuáles vuestras necesidades? Porque Que ahora tenéis a cuando Juan Jesús aquí y él perdón. puede contestar. O sea, ¿qué es lo que como usuarios del pildorado os interesa? O sea, pensar que en Fito estamos haciendo muchos ensayos. Él os ha explicado la tecnología que estamos utilizando, pero si hay alguna necesidad determinada, bueno, que se vea, lo podemos hacer. O sea, podemos hacer lo mismo que hacen otras empresas. De hecho, pues el pildorado no es una cosa mayoritaria, pero que se está haciendo. Y Fito, por ejemplo, estamos haciendo desde hortícolas hasta cosas de gran cultivo, incorporamos rizobium en alfalfa, o sea, tenemos una experiencia grande ya.
Y en céspedes creo que aún no la hemos aplicado toda, con lo cual pues un poco escuchamos lo que vosotros nos podáis decir también, ¿vale? De esto o vuestras inquietudes. Si hay alguna cosa que pensáis que deberíamos trabajar más. ¿Alguien se atreve a contestar? ¿O tiene algún comentario? ¿No? Ah, sí, mira, Xavi. Adelante. Es obvio que en algunas especies buscamos el establecimiento. En otras, el vigor y el establecimiento, las dos cosas. En otras puede haber la resistencia a enfermedades. Y lógicamente que clave mejor las raíces, ¿no? Eso sería lo principal, yo creo. ¿Y eso es posible, Juan Jesús? Hay alternativas que se pueden probar y probar lógicamente en caso de que sí. Para el tema de determinadas enfermedades habría que ver cuál y en qué variedades y se podrían probar algunos microbios. El tema de acelerar la germinación, podemos seguir la estrategia que han seguido otros de incluir el polímero superabsorbente y para temas de conseguir un mejor enraizamiento, incluir enraizantes. Nuestra experiencia es, ¿vale?, que los efectos se visibilizan en mayor medida cuando hay factores de estrés. Cuando hay un factor de estrés, las diferencias se ven más acentuadas, pero se pueden poner las moléculas para hacer las pruebas que estiméis oportuno. Muy bien. Paco, ¿quieres hablar? No te... Ahora. Hola, buenas. Juan Jesús, cuando se habla de semilla pregerminada, sobre todo en raíz, para acelerar Sí. la germinación y el establecimiento después de un partido de fútbol, las pisadas y la rapidez en el establecimiento, ¿esta semilla va pildorada o sea, qué proceso tiene? Bueno, entiendo que cuando hablan de semillas pregerminadas es que han desencadenado la germinación, ¿vale? Y por tanto debe de ser sembrada en muy corto espacio de tiempo. Nosotros hicimos unas pruebas de pregerminado y obviamente como va pregerminada se acortan mucho los tiempos de germinación, pero también es como una pequeña bomba de relojería, porque la germinación se ha desencadenado y puede llegar a germinar completamente si hay que moverla. El conocimiento que yo tengo ahora mismo en este momento es que no va peletizada o pildorada para poder hacer la pregerminación en sí, porque incluye unos pasos de humectación de la semilla que si va pildorada, la píldora se desaparecería. Pero desde que se humecta la semilla hasta que se siembra, ¿qué tiempo tiene que pasar en un raíz inglés? Menos de 5 días. O sea, se podría subir 5 días Inminente. que el cliente la humecte y que la siembre en 5 días. Vale. Nosotros hicimos un protocolo, que como protocolo de germinación para hacerlo in-house, ¿vale? Ya vimos que servía. Lo que no podemos hacer es aplicar ese protocolo en fito y enviarlo a otro punto de España por la complejidad logística. Pero el protocolo en sí te lo podemos pasar, ¿vale? No deja de ser de humectar la semilla a una determinada relación con con una molécula que desencadena, que acelera la germinación, ¿vale? Muy básica y muy barata. Y eso sí te lo podemos pasar para hacer pruebas in-house con los clientes. Que el propio cliente coja una parte de la semilla y siga este protocolo. De acuerdo, gracias. Yo, por ejemplo, te contesto un poco. Hubo un año, hace 3 o 4, que hubo un par de clientes que nos pidieron semilla pregerminada y hicimos el protocolo y me acuerdo que de Barcelona salía bien, pero cuando llegaba al cliente, que tardaba un par de días,
pues algunos ya estaba hinchada. O sea, claro, la mandas cuando se empieza a hinchar. Entonces, evidentemente, pues había uno que dijo que no la pudo sembrar con la sembradora, que tuvo que hacerlo a mano. Otro se quejó. O sea que si lo haces esto en invierno, que no hay temperatura, pues seguramente el problema es menos. Pero si lo haces ya en primavera, cuando ya la temperatura ambiente es más alta, hay un riesgo. Yo creo que esto tiene sentido que lo haga el cliente en su casa. Por ejemplo, el groundsman. Hay muchos que pregerminan, o sea, compran la semilla normal, con tiempo la pregerminan y la siembran. Eso es lo que tiene sentido. Pero que nosotros la mandemos pregerminada es un problema para nosotros, no llega bien, es un problema para ellos, luego no lo veo esto, yo no lo veo así. Entonces, creo que debemos ser capaces de enviar una semilla pildorada que germine mejor, que enraíce mejor, que tenga más resistencia a enfermedades, pero que se pueda conservar en casa del cliente durante meses. Por ejemplo, en hortícolas hacemos el pelleting, ¿no? Y esto, si lo quieres explicar también un poco, para que vean la diferencia que hay y cómo se hacen hortícolas y por qué se hacen hortícolas y cómo se gestionan. También creo que sería interesante para ellos, ¿no? Si lo puedes explicar un poco. ¿El pelleting o el priming? El priming, perdón, el priming. El priming. Sí, el priming es una tecnología, ¿vale? Que consiste en pregerminar la semilla, ¿vale? Enviviendo la semilla una serie de días en una serie de medios y después se aplica un proceso de secado extremo que frena la germinación, pero ya la has ganado una serie de días. Pero claro, ¿esto por qué se puede hacer en hortícolas? Porque el volumen de las semillas es mucho más pequeño, ¿vale? Es decir, en un bidón puedes tratar 25 kilos de semilla y 25 kilos de semillas es un lote completo de semilla de pimiento, o, bueno, de pimiento no, pero de tomate es un lote completo. De semillas de pimiento pueden ser 100 kilos y lo tienes en 4 bidones. Lo puedes secar de manera extrema en secaderos industriales. Y además la almacenas en frío en nuestras instalaciones hasta el último momento y después la puedes, como los volúmenes son pequeños, si el cliente está lejos, lo puedes mandar por avión. Y cuando digo lejos, en otro país, ¿vale? Y además es un producto que genera un valor añadido que incluso se pueden hacer envíos directos por courier si es necesario. Hacer esto con un lote de miles de kilos de semilla de césped, pues tienes la complejidad de que para hacer la parte de pregerminación necesitarías una piscina olímpica, lo cual ya lo hace inviable, y un secador industrial que no existe, porque no es un secador industrial en continuo, es un secador industrial estático. Y fundamentalmente la diferencia de poder hacer algo similar en hortícolas a no poder hacerlo en áreas verdes o cultivos extensivos es la magnitud del lote. Aunque bien es cierto que, claro, la gente cuando va a los semilleros de hortícolas, pues se sorprenden porque la diferencia visual es muy impresionante. Luego, ellos, el semillero cuando recibe la semilla, ¿cómo lo guarda? ¿En un frigorífico o lo siembra o qué hace? La semilla va etiquetada de que lleva priming y se le da un plazo de seguridad de 6 meses porque ha tenido este secado extremo, ¿vale? Pero también lleva un aviso de que 6 meses si lo conservas en frío. Si lo conservas a 40 grados, al verano de Almería de 40 grados, la semilla se estropea y de eso todo el mundo es consciente. Entonces, ahí depende. La mayoría de los clientes lo conservan en frío. Otros clientes te dicen yo no la quiero porque puedo llegar a tener este problema, a mí no me envíe semilla con priming. Y otros clientes te dicen sí, envíamela con priming porque en vez de tardar en germinar 10 días va a tardar 7 y en vez de tener 3 producciones en un mes voy a tener 4 porque en el conjunto de las 3 producciones le gano una semana. Vale, veo que Xavi tiene una pregunta. Sí, bueno, supongo que también el factor precio de la semilla y lo que También influye, por supuesto. es muy importante.
Una Luego, semilla hortícola deja un margen que permite hacer una serie de procesados sí. que no lo posibilita otro tipo de semilla. Sí. Incluso en césped, un pil dorado lo puede admitir una semilla, no sé, de agrostis o de cinodón, de poa, quizás sí o quizás no, y un ryegrass, como no sea pintar con algún producto, no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, a nivel de si es rentable económicamente, ahí ya dejo ya un poco más la palabra a Josep, Óscar y Francisco Javier. Nosotros en algún caso sí hemos hecho el dorado de ryegrass, ¿eh? Así que entiendo que sí es viable. Bueno, en Regras contesto, se ha hecho pil dorado para una fórmula que se llama resiembra, que es para el mercado amateur, digamos, que es un poco más sensible a este. Y entonces allí, y aparte es capaz de asumir el diferencial de precio. O sea, entonces la pregunta es, o la respuesta, si es un Regras para un mercado de amateur, que se puede vender, digamos, con argumentos de que tiene antipájaros, etcétera, o sea, que lo tiene, de que los pájaros lo van a comer menos, aunque también lo comen, que si se puede vender el argumento de que pesa más, el amateur no sabe sembrar normalmente, la persona, digamos, que no es profesional, entonces lo puede admitir. Nosotros, de hecho, pildoramos la fórmula resiembra, pero se vende pocos kilos, o sea, se vende básicamente en kilo. Entonces, de cara a hacer un pildorado de ryegrass a nivel profesional, pues entonces, ¿qué es lo que nos planteamos ahora? Habría que hacerlo, digamos, dándole un añadido agronómico más importante. Por ejemplo, un crecimiento invernal y que el mercado fuera capaz de pagar el diferencial. Por ejemplo, yo os puedo decir que en Francia o en Inglaterra hay colegas nuestros que están trabajando esto, lo están vendiendo en el sector profesional a unos precios realmente muy altos. Por ejemplo, el cliente paga 1 kilo de ryegrass, el cliente final pues paga 5 euros el kilo. Entonces la pregunta es, si en España, vosotros que estáis, que sois oyentes, y vuestros clientes, un greenkeeper, un groundsman, un jardinero profesional, sería capaz de pagar esto por un ryegrass. Que en invierno, por ejemplo, en lugar de germinar en 7 días, en 15 días, germinar en 7. Esta es la pregunta. ¿El mercado está preparado para asumir esto? Claro, el dorado tiene un coste y si aportamos, digamos, un producto absorbente de humedad, si aportamos pues, un producto con más capacidad de enraizar, pues evidentemente no es como un cinodón que el precio es mucho más alto, o un paspalum, o un cuyo, que con un ryegrass. Entonces la pregunta o la respuesta sería esta. ¿El mercado lo va a asumir? Sabemos que el mercado francés lo asume, sabemos que el mercado inglés lo asume. Sabemos que también hay el mercado americano en hobby lo asume, en profesional no. ¿El mercado español lo va a asumir? Esta es la pregunta. También sería bueno que vosotros, pues dijerais sabéis ya los precios a los que se vende el ryegrass actualmente. Si sería interesante que hubiera un ryegrass, pues mucho más caro, pero con este tratamiento, con una ventaja que sería básicamente tener una germinación más rápida en invierno, tener quizás una mejor germinación, porque absorbería mejor la humedad, pero no más. Porque cuando lleva 15 días, 3 semanas, un mes, el pil dorado pierde todo su efecto, ¿no? Juan Jesús, ¿puedes Efectivamente. corroborar esto? Salvo que lleve algún microbio. Si lleva algún microbio, el efecto se extendería más allá. Un microbio como Un como tricoderma, una Tricoderma. micorriza, alguna bacteria, enfocado a intentar evitar algún tipo o reducir la incidencia de alguna enfermedad. Ahora mismo solo el fútbol podría pagar eso, ese diferencial. Pero la pregunta, ¿tú crees que el fútbol lo pagaría? Sí. Hombre, si consigues un ryegrass que pueda germinar rápido en el mes de diciembre, enero, posiblemente lo paguen. Si el diferencial estamos hablando de esos 80 céntimos, 1 euro. No, estamos hablando de si un ryegrass se vende a un campo de fútbol a 3 euros, estamos hablando de dos más, no 80 céntimos. O sea, por ejemplo,
calculo que con reglas que pueda costar a 3 euros o a 3 euros, sí, que se tuviera que vender a 5, o a 3 y algo. La pregunta es, no es 80 céntimos, sería más. Esta es la pregunta. O sea, y en esto yo creo que nosotros hemos de trabajar. Evidentemente, si se pudiera abaratar más, pues se haría. O sea, la idea en este caso es no de aumentar el margen comercial, sino de mantener un margen comercial razonable, pero que hubiera una ventaja competitiva. O sea, nosotros tenemos los medios para hacer esto. De hecho, ahora no se puede viajar, pero cuando se puede viajar más, pues un día, algunos ya lo habéis visto, pero los que no, sería bueno que pasarais por Barbens para ver la máquina de pil dorado, cómo trabaja, etcétera. Y bueno, en el campo de ensayos también hemos hecho alguna prueba y si alguno de vosotros va a hacer alguna también, por si esto realmente es importante. Yo creo que el punto es, hemos de trabajar en lo que podemos, en lo que puede salir rentable y que el mercado lo acepte. O sea, llevamos tiempo ya haciendo pruebas. Juan Jesús lleva tiempo en la empresa, tiene mucha experiencia y sabemos por dónde debemos ir. Y nuestra voluntad es sacar una línea de pil dorados. Esto se ha hablado, los comerciales están de acuerdo, más en Francia que aquí, también en Italia, pero si salimos, tenemos que salir con un diferencial de precio y aparte que funcione. O sea, no poner en el saco que va a ser magnífico, porque ya vemos que esto puede tener algunos problemas. Entonces, yo me gustaría que esta charla la cerráramos con unos deberes para nosotros, para Juan Jesús, por ejemplo, y también para nosotros, de en qué campos deberíamos trabajar más. ¿Dónde creéis que podemos realmente ser útiles al mercado y sacar productos que realmente la gente aprecie? ¿Dónde os gustaría que tuviéramos más incidencia de lo que os ha propuesto Juan Jesús? ¿Alguien quiere participar? ¿Javi? Yo solamente veo recorrido. Perdón, yo solamente veo recorrido en conseguir un Reiras que germine más rápido en invierno, sobre todo en invierno, para recuperar huellas. Ahí es el único. Después ya reclamaciones de acelerar la germinación en otra especie, yo no he percibido por parte de nadie. Yo me apunto a eso también, me apunto a esto. Xavi tiene la mano levantada. Sí, el tratamiento que se hace de un cereal es pintado, ¿no? Como field coating, ¿no? Sí. No es caro. Yo creo que si se pone ahí algún producto, no sé, de nitrogenado, no sé cuál debería ser el más importante. No creo que haga subir tanto el precio de la semilla. Un cereal, ¿qué precio tiene? Es inferior a €1 el kilo. Y lo pintan. Claro, y se pone fungicida. Si pones este tipo de tratamiento, no sé con qué, o sea, eso lo tiene que decir Juan Jesús, pues no creo que sea tan caro, que encarezca tanto. Quizás sería una forma de trabajar y luego en Raigras pensar que un comentario que hago contra mí, digamos, ¿no? O sea, es muy importante el número de semillas por gramo. Cuando pildoramos, o sea, si pildoramos el 50%, reducimos el número de semillas a la mitad. Y cada semilla es una planta. Esto en un cinodón no es un problema porque el cinodón se extiende lateralmente. En una agrostis tampoco es un problema. Pero en un raigras no se extiende lateralmente. Con lo cual, hay menos plantas por metro cuadrado. Es una realidad. Entonces, quizás el pintado con un 3% de producto que hemos visto antes, aquí sí que tendría interés. Si con este pintado pudiéramos darle color, darle un producto que acelerara el crecimiento y darle un fungicida, si fuera posible, autorizado, evidentemente. No sé si este sería un tema. No lo hay, pues entonces ya nos olvidamos del fungicida. Pues vamos a lo que se puede aplicar. Sí, esto sí podríamos Pero quizás intentarlo. sería una forma.
Y segundo, y la última cosa, si se pudiera industrializar, tú dices, yo en tu cocina, cuando tú haces una cosa en la cocina del laboratorio, haces lo que quieras, pero si lo podemos industrializar, que de Ryegrass, pues igual tenemos que hacer 30.000 kilos de una mezcla. ¿Lo podemos industrializar esto? Esta es la otra cosa. O sea que, bueno, no sé qué tenéis que decir a este comentario, a la sugerencia que ha hecho Xavi en este caso. Bueno, aquí sería probar en función de la dosis del producto, lo que hemos comentado antes, ver si la semilla lo admite por un pintado. Si la dosis son X litros por 1000 kilos de semilla y no hay problemas de que la semilla absorba en exceso ese producto, la semilla es procesable, la semilla no se compacta, no sufre este fenómeno de apelmazamiento tras aplicar el producto, no habrá ningún problema. Pero es una prueba que hay que hacer previamente. Obviamente, ¿qué ocurre? La comparación con los fungicidas es un poco injusta. ¿Por qué? Porque los fungicidas que se ponen en las semillas de cereales han sido desarrollados específicamente para tratamientos de semillas. Es decir, la empresa que lo desarrolla ha trabajado durante años en su proceso de I+D para conseguir que en 3-4 litros por cada 1000 kilos de semilla haya suficiente concentración del fungicida para proteger esos 1000 kilos de semillas y además puestos en un medio líquido que se pegue bien al producto, que no se caiga y que sea procesable. En definitiva, lleva un trabajo de investigación y desarrollo que te lo deja la casa de semillas para aplicar. Cuando lo que intentamos hacer es una extrapolación de un enraizante, el producto no deja de estar concebido para aplicarlo por otras vías, por fertirrigación o por la que sea. Y la formulación del producto no es siempre la idónea para ponerlo por tratamiento de semillas. Entonces hay que hacer estas pruebas previas. Por eso, a veces, incluso aunque la dosis no sea tan alta, si el producto es muy adhesivo, incluso con pocos litros por tonelada de semilla, puede generar apelmazamiento. Y entonces requeriría el encrusting. Pero es que al final hay que verlo por producto. Hay que verlo por producto y por variedad. Por ejemplo, el producto este de Barenbroek, de la 4Ols, la dosis al final son un par de litros por tonelada. Esto sí lo podríamos poner por pintado, sin ningún problema, lo tenemos visto. ¿Y qué daríamos? Si hiciéramos esto, ¿qué daríamos a la semilla? ¿Daríamos más rapidez de germinación? ¿Qué Lo daríamos? mismo que comunica Barenbroek con el Yellow Jacket. Mejor implantación ante fenómenos de estrés por hídrico. No, Pero pero no más rapidez con crecimiento invernal, no. Si hace mucho calor, más rapidez, y si hace frío habría que verlo. o sea, yo lo que te pregunto, perdón, es si con un pintado en la semilla de Ryegrass inglés se acelera la germinación igual que con una semilla pregerminada. No. ¿Existe esa opción? Al mismo nivel no. Vale, Hay que ser sincero. Pues eso es lo que desearía que existiera, en mi opinión. Podremos ganar algún día, pero tanto como un pregerminado. Vale. Hombre, si puedes hacer alguna prueba, Juan Jesús. Sí, pruebas se pueden hacer. Y yo, o sea, hoy quizás como deberes, si nos pusiéramos, por ejemplo, alguna prueba para que tú hicieras y que en un próximo webinar, en unos meses, en un año, pudieras presentar algún resultado, ¿vale? Para la gente, o en un Sí, de tiempo hecho prudencial. está previsto hacer alguna prueba en este sentido y se puede presentar en unos meses. Genial. Pues entonces, o sea, aparte de lo que tenéis pensado ya hacer, podríamos hacer una, por ejemplo, con el Ryegrass, por ejemplo, un Ryegrass rápido, con el Ryegrass Sun o con el Rinovo, con un elemento, o sea, un pintado, y para provocar un crecimiento más rápido. Y podríamos hacer, por ejemplo, una prueba un ensayo en Cabrera,
que lo podríamos sembrar, por ejemplo, pues ahora estamos ya en abril, pero podemos sembrarlo, por ejemplo, incluso en pleno verano, a ver qué pasa con el calor, etcétera, o a principios de otoño. O sea, pero bueno, que esto yo sí que te animaría a que presentaras, bueno, hasta 2 Yo me llevo variedades que quieras. la conclusión de que os interesa más la aplicación por pintado. Porque es la más barata, ¿no? Y lo que se busca es eso, que germine rápidamente, sobre todo en invierno, más que en verano. Piensa que Al nivel más cercano a un pregerminado. Ya está. Perdona, yo creo que lo que ha dicho, yo creo que a pregerminado no llegaremos, porque un pregerminado es, no sé, para mí, yo creo que es algo lógico que si tú ya sacas una semilla que está a punto de sacar, digamos, la radícula y el tallo, pues no lo harás con un tratamiento, con un pintado. Pero sería cuestión de llegar a un intermedio y que pudiera ser industrial. O sea que si Y preparamos. si es pintado, si se consiguen resultados interesantes, mediante el pintado es industrial. Entonces, esta es la otra ventaja. Si es industrial, pues podríamos hacer una mezcla de raigrases para uso en invierno, se me ocurre, una mezcla, por ejemplo, de Poas pratensis para siembra en verano, con el estrés de verano, para que acelere la germinación. Incluso podría ser, por ejemplo, hacer una mezcla de agrostis. Yo estoy ahora mismo imaginando la tour leader que pensamos hacer y poner 2 agrostis tratados, pintados, y que diera una generación más rápida, que esto es interesante. O sea, no sería para un agrostis, para un green nuevo, sino para una resiembra, que interese cuánto se aplique. Yo no sé cómo lo veis esto, pero yo veo que van saliendo cosas interesantes y Veo bueno, que pues. Xavi tiene la mano levantada. Bueno, simplemente quería aportar que al ir hablando me he acordado de un producto que era para tratamiento de semilla, un tratamiento fertilizante. No sé si lo conoces, es un Yaravita que se llama Teprosin, ZM. Sí. Pues este es específico para tratamiento de semilla, que lleva, veo, un 9% de nitrógeno, un 15% de fósforo y un 18% de zinc. Sí, exacto. Y hay consejos de aplicación pues para maíz, para cereales. Yo recuerdo que este producto se utilizaba para maíz, para cuando se quería avanzar la siembra, pues para ayudar a la germinación, precisamente. Pues sería el caso al revés, o sea, Este la sería para final de año, ¿no? este producto nosotros lo hemos probado para maíz. Pero nosotros en maíz tenemos una marca que es Phytocare Sí. y le ponemos un tratamiento nutritivo. Y uno de los candidatos fue el Teprosin. Al final nos decantamos por otra opción que dio mejores resultados. Ok. ¿Vale? Pero Bueno, que sí. pero simplemente me refiero que hay productos para mezclar con semillas. Sí. Vale. El Teprosin lo tenemos en nuestro armario de productos de tratamiento de semillas. Tenemos las muestras de Teprosin. Vale. Pues sí, Óscar, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta respecto a los microbios, que has dicho que la dosis es la misma que se aplicaría en campo y todo. ¿Hay algún estudio que diga si hay diferencia de aplicarlo en campo o aplicarlo en la semilla respecto a resistencia o más tiempo o que la respuesta sea más rápida o en ese sentido? La diferencia, ¿vale? Fundamental radica en que al aplicarlo por semillas consigues que cada una de las plantas acaben inoculadas. Sobre todo si hay 2 tipos de microbios, ¿vale? El nombre técnico es endofíticos y exo, ¿vale? Endofíticos es los que se acaban metiendo dentro del cultivo vegetal. Para esto es muy interesante la aplicación por tratamiento de semillas. Lo que te garantiza es que cada una de las plantas van a estar inoculadas. Y hay muchos estudios incluso que dicen que de un año a otro quitas el cultivo y el microbio permanece. Incluso que se mantienen en las concentraciones suficientes para que desarrolle la actividad que haga el microbio en cuestión. Nosotros en microbios, si este año hemos lanzado en maíz un inoculante para maíz, que va el maíz tratado con micorrizas,
y estamos preparando algo similar para el tomate. Vale, pues muy interesante. No sé si alguien quiere decir algo más o yo creo que lo podemos dejar aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, yo creo que está, sí, una hora es, yo creo que es una hora y cuarto está bien, pero entonces, resumiendo, Juan Jesús, tú trabajarás en términos de pintado, en un regras y en una poa pratensis, ¿vale? Vale. O sea, pintado en un regras tipo Rinovo, por ejemplo, y una poa pratensis tipo, por ejemplo, Prafin. Incluso Vale. poder hacer también la Jump Start, que es más rápida, pero a ver si podríamos acelerarlo más aún, ¿vale? O sea, pintado en Rinovo, vamos a poner en Rinovo y en Sun, dos regrases y una poa Prafin y Jump Start. ¿Te parece bien? Vale. Sí, sí, sí. Podemos probar los polímeros superabsorbentes combinados con nutrientes para incrementar la aceleración. La lástima, y ya lo digo de ella, es que la legislación no nos permite utilizar fitohormonas. Si nos permitieran utilizarlas, conseguiríamos un efecto muy similar al pregerminado. Pues aplica también una fitohormona para enseñarlo en la presentación, Vale, ¿vale? vale, Aunque no se pueda utilizar, quizás mañana se pueda utilizar, pero vale. enséñalo también, pues sería interesante. ¿Os parece bien esto? Perfecto. Vale. ¿Y alguna cosa más? No, nada más. No, bueno, Pues, tenemos la presentación grabada, ya os la enviaremos a los que habéis asistido y también a los que no han podido. Y nada, y muchas gracias a todos. y una pregunta, ¿veis interesante charlas de estas? Hoy ha venido poca gente, somos 10 y muchos somos, digamos, de aquí, somos comerciales o somos gente de Fito mismo. Entonces, la pregunta es, ¿veis interesante hacer alguna de estas charlas para internas, digamos, para distribuidores y para técnicos de las empresas con las que trabajamos, con los que estamos aquí, de algún tema en particular? Lo digo porque si este vehículo, a ver, yo veo que esto es interesante. Yo estoy hoy en Barbens. Paco, estarás en Andalucía. Tú, Xavi, estarás en tu casa. Óscar está en Madrid, creo. Juan Jesús, tú estás en Barcelona. Neus está en Barcelona también. O sea, y los que estáis escuchando, habrá uno en Canarias, otro bueno, en distintos sitios. Otro en Murcia, Raúl, estarás en Murcia, tú supongo, o Almería. Con lo cual, pues, si esto es interesante, podríamos hacer alguna de algún tema que vosotros dijerais. Incluso podríamos llevar a alguien externo para hacerla, de un tema en particular. Yo os animo a que informéis a Neus o a través de los medios que queráis si esto lo veis interesante. Y si no, pues lo Sí, dejamos. cuando mande la presentación ya puedo proponer de si tienen algún formulario, si tienen alguna inquietud o algo que podamos trabajar así en formato webinar, que nosotros encantados de crear este foro, ¿no? Para comentar. Vale. Pues perfecto. Si no hay nada más. Pues gracias, Sí. Juan Jesús. Gracias. Muchas Juan Jesús, gracias. por Vuestras la aportaciones. presentación. Que vaya bien, buenas tardes. Tu Venga, charla un muy buena. saludo. Gracias. Adiós, Adiós. gracias a todos. Gracias.